Hola, bona nit. Gràcies per fer-nos companyia una setmana més en este programa que barreja lo econòmic, lo empresarial i totes aquestes qüestions relacionades amb l'economia. Com sempre tenim una empresa singular, ara després la presentarem i presentarem el seu gerent, i jo prèviament volia fer una curta consideració. Esta setmana hem tingut una bona notícia, ha parlat el president del Banc d'Espanya i diu que les previsions han quedat curtes i que van a millor. Escolta, alegrem-nos i tot això que siga motiu d'alegria. Però no n'hi ha motiu d'alegria sense un altre que siga de penalitat. I en aquest cas parlem dels tipus d'interès que continuen pujant. Això és evident que l'Estat notarà aquestes pujades del tipus d'interès perquè fins ara tenia un tipus negatiu i ara ja té que començar a pagar tipus ja del 2, el 3, el 4 i és evident que això influirà en els pressupostos, és evident. I per altra banda també ha arribat una mala notícia del Banc Europeu que diu que en pocs mesos demanaran ja ajustes perquè el dèficit no supere el 3% com passava abans de la pandèmia. Per tant, tot això és evident que s'ha acabat este període de grandes laxitudes econòmiques i que tornem altra volta a lo que és una economia més ordenada i a retornar part de lo que ens hem endeutat en lo que pot això influir en tota l'economia. Aclarit això, anem directament a presentar primer al company de tertulia, Enrique, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, muy bien, y hoy con un tema muy interesante, innovador, un tema que se hicieron eco un montón de medios de comunicación por la singularidad. Imagino que hoy nuestro invitado nos explicará y nos dará a conocer, no solamente para los usuarios finales, sino para aquellos que puedan industrializar este producto. Muy bien, pues nada, sin más preámbulo, pasamos ya a Jaime Sanfélix. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Bueno, pues muy bien, con ganas y con agradecimiento por permitir venir a contar aquí la historia de nuestro desarrollo. No, el agradecimiento es nuestro, te agradecemos que hayas podido venir porque además es un desarrollo singular, ahora lo explicaremos y vamos a empezar un poco viendo lo que es la generalidad de la empresa antes de ver lo específico que era el motivo del programa, que es el producto, que es, digamos, lo que más nos ha llamado la atención. Respecto de lo que son las generalidades, que nos expliques brevemente cuál es la historia de la empresa, cuántos empleados tiene, dónde están los establecimientos y básicamente situar la realidad de la empresa. Bien, pues Bersiskin nace por una necesidad real de utilizar un desperdicio que tenemos aquí y que todo el mundo conoce en la Ribera Alta, como es el desperdicio del caqui, ¿no? Porque sí, el mercado no ha sido capaz de absorber toda la producción que ha venido desarrollándose desde, hace más de 20 años que está en producción este tipo de cultivo y claramente pues se veía venir, ¿no? Que de alguna manera iba a haber un excedente, más allá de algunas particularidades de conflictos geopolíticos, ¿no? Como el cierre del mercado ruso hace ya unos cuantos años, no por la actual crisis de la guerra de Ucrania, sino porque ya hace 6 o 7, 8 años hubo un cerramiento de lo que eran los países del ámbito del ámbito soviético, que hizo que evidentemente hubiera muchos productos que eran vendidos en ese entorno que dejaran de ser vendidos directamente, ¿no? Por lo tanto, empezó a haber un excedente de ese cultivo y es motivo por el cual yo empecé a ver que teníamos que, desde un punto de vista del emprendimiento, buscar una alternativa, ¿no? Y esa alternativa nos ha llevado finalmente a crear esta nueva sociedad, esta nueva iniciativa empresarial, que básicamente se basa de la utilización de ese desperdicio, ese descarte de cosecha, en crear un producto que actualmente tiene una gran demanda, como es un cuero vegano, ¿no? Muy bien, por cerrar esta parte, ya le paso la palabra a mi compañero. ¿La empresa en qué sitio está físicamente?
Físicamente está... Para que Sí. nos situemos y situemos a nuestros espectadores. Muy bien. Nosotros tenemos nuestros laboratorios de desarrollo vinculados al Parc Científic de la Universidad de Valencia. Y es un entorno totalmente propicio para hacer un desarrollo porque evidentemente tenemos un capital humano muy específico y muy concreto en base a ciertas habilidades que allí se desarrollan, sobre todo en el ámbito químico, ¿no? Que esto nos da la posibilidad de poder contar con ciertos profesionales que nos ayudan o nos podemos llegar a incluso a contratar para ciertos análisis en un momento determinado. Por lo tanto, todo ese desarrollo se ha venido desarrollando en colaboración con ciertos departamentos de la propia universidad, con nuestro personal propio, y a nivel productivo estamos situados en Alginet. Ya. El motivo de estar en Alginet básicamente es, y principalmente porque evidentemente es uno de los grandes núcleos de producción del caqui, porque está situado en el epicentro de la Ribera Alta y es uno de los grandes municipios productores, ¿no? Por lo tanto, tenemos a nuestro alrededor pues la mayor parte de esos 500 millones de kilos que se producen en la Comunidad Valenciana y que ahora hablaremos un poco largo y tendido, vamos ¿no? a ir después poco a poco. Enrique. Pues yo le preguntaría a Jaime, realmente está hablando en todo momento de que es un excedente al agricultor, al productor. ¿Le va a ser interesante producir para llegar a vosotros el producto o simplemente siempre va a ser ese excedente que, bueno, el que aquí llevamos un año muy singular, con una merma importante, con se han reducido las superficies de plantación, pero pienso que al final el agricultor le puede ser interesante hacer una plantación, producir quequi para que el destino sea la industria, en este caso que nos vas a explicar, el producto. El tejido, en este caso un textil. A ver, absolutamente sí, ¿de acuerdo? Y el motivo y sobre todo la explicación y un poco la previsión es que esto lo va a decir no solamente nosotros, sino el propio mercado. Es decir, cuanta más cantidad de caqui nosotros podamos suministrar para crear producto, mayor demanda vamos a tener que poder utilizar y por lo tanto gran parte de ese excedente que existe, que vamos a empezar a hablar de un poco de datos y de ratios de desperdicio, y eso cualquier agricultor de la comarca lo conoce, estamos hablando de que de esos aproximadamente 500 millones de kilos que se producen en España, el 90% se producen aquí, en la Comunidad Valenciana, y principalmente en la Ribera Alta. Pues el 50% de todo lo que produce ese árbol termina o en el suelo o en el sumidero de un almacén. ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho, es decir, no hay mercado, o porque hay plagas, o porque hay ciertas características del producto, un rameado, una helada, una picadita de una mosca, que eso no llega al mercado. Por lo tanto, y los estudios demuestran, y los aforos de la propia Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Agricultura dicen que el 50%, y como digo, cualquier agricultor lo va a saber, yo mismo soy productor de caquis en mis propios campos, ¿no? Por desgracia no tengo tiempo yo para poder ir, pero sí que es verdad que produzco caquis y conozco perfectamente esta problemática, ¿no? Se pierde ese 50%. Por lo tanto, actualmente ya no solamente no es que no obtenga una rentabilidad, sino que además tiene una merma económica porque en muchos casos ese producto ha llegado a entrar a un almacén y ha generado unos gastos. Por lo tanto, disminuye la rentabilidad porque la venta tiene que compensar todo esto. Porque el mejor de los casos, para evitar gastos, sería que no entrara al almacén. Es decir, que se quede en el campo, pero no ocurre esto. Se queda un porcentaje importante en el campo. 25 o 30% se queda en el campo, pero hay un 20 o un 25% que entra al almacén que tampoco se comercializa por lo que estamos comentando. Y al final es ese 50% el que se produce una pérdida económica. Por lo tanto, y al final, y un poco respondiendo a tu pregunta, la respuesta es que sí. Es decir, nosotros que pretendemos, obviamente, darle una rentabilidad al agricultor, porque ese es el objetivo de este producto. Este producto no solamente pretende ser un sustitutivo del cuero animal y la piel sintética, sino que pretende generar o ser un motor económico en la zona de producción, porque al fin y al cabo esos mismos agricultores que van a producir un caqui van a poder, ellos o su entorno familiar, poder utilizar Persia Skin para poder trabajar en un ecosistema productivo haciendo ¿qué? Zapatos, haciendo carteras, haciendo fábricas de pantalones, de tapizados o de lo que haga falta en definitiva. Al final, como digo, sí va a repercutir de una manera directa y también indirecta, ¿no? Porque todo el mundo que trabaja a través de todo un ecosistema productivo, de una manera o de otra, termina recibiendo una rentabilidad por el mismo. La pregunta lógica, estamos viendo algunas de las imágenes que están disponibles en las redes.
¿El caqui que está en el suelo vale también o ese ya hay que desecharlo? Por supuesto que vale. O sea, el caqui que está en el suelo, salvo que esté podrido, no le pasa nada. Realmente lo único que le pasa a ese caqui que está en el suelo es que es feo. O sea, o es pequeño, o se ha rameado, o le ha picado la mosca. Evidentemente, si ha habido tormentas muy grandes durante muchísimo tiempo y ha producido pudrición, obviamente ese caqui podrido no se va a poder utilizar. Pero el 99% del caqui que cae del árbol o que se deja caer del árbol... Sí, por el viento. Por el viento o porque cuando lo recolectan tiene una merma, porque tiene una taquita, tiene una raya, es pequeño, que el que lo recolecta lo deja caer al suelo, como vemos en las imágenes, por supuesto que lo vamos a poder utilizar todo, absolutamente todo. Enrique, más cosas. Bueno, yo a Jaime le haré alguna que otra pregunta de un poco más de curiosidad. Es decir, vamos a ver al agricultor, al productor, recientemente han habido precios de todo. Por ejemplo, las cooperativas han pagado al productor a unos precios. Este año ha sido muy duro, el 22, como te he dicho, por lo que he leído. No tengo yo tengo producción de cítricos a nivel personal, pero no de quequi. Y parece ser que el coste realmente ha tenido para el agricultor unos 22 céntimos el kilo. Y dicen que para compensar un poco la actividad al productor debería haberse pagado pues a 0,30, a 0,35 y Cristóbal Aguado, el presidente ABA, dice que como mínimo había que pagarlo a 0,40. Es decir, vamos a irnos realmente al de coste, que iríamos a 0,18 céntimos. Realmente el productor, has dicho que le puede ser interesante. ¿Crees que la industria puede llegar, esta industria, no la comercializadora? Porque yo me imagino que vosotros no solamente os abasteceréis del productor, del labrador, sino iréis a cooperativas, que son los que recolectan, y a lo mejor algún comercio de gran tamaño. Pero realmente, ¿qué es en vuestro estudio? ¿Cuál es el coste máximo que podéis pagar vosotros por un kilo de quequi? Para que el agricultor, como has dicho antes, que sí, que pueda producir para la industria, ya no para el consumo, sino para la industria y que le compense. Sí, como dices, y evidentemente estás muy bien informado y yo te lo puedo decir de primera mano porque no tengo cítricos, pero sí tengo caquis y lo padezco en mis propias carnes. Efectivamente, hasta ahora el coste de producción de un kilo de caquis estaba en 18 céntimos y este año yo incluso diría que más de 22. Yo me iría más a 25 que a 22. Pero incluso hoy, o este año, el problema ya no ha sido ese incremento de costes, que lo ha habido, evidentemente, por el incremento de los suministros, diferentes tipos de ellos, ¿no? Como la materia prima, de fungicidas, insecticidas o la propia energía, ¿no? Al final, el regar un campo de caquis necesita energía y esa energía, evidentemente, ha tenido un incremento, como todos sabemos, ¿no? Porque en la casa particular también ha ocurrido, ¿no? Como los fertilizantes, que han tenido un gran incremento. Pero el problema este año, fíjate, ni siquiera que es un gran problema el incremento de los costes, el problema ha estado ahí. El problema ha estado en la merma de la producción. Es decir, por la tipología de este año de la ambiental, pues resulta que hemos tenido un 50% de mermas. Hemos tenido un 50% no porque haya caído al suelo, sino porque el árbol no lo ha producido. Entonces esto, claro, cuando tú gastas el mismo dinero para producir la mitad, pues claro, evidentemente hay un verdadero problema porque los costes se han incrementado muchísimo, porque esos 25 céntimos se tienen que dividir por menos kilos. Y al final, esos 40 céntimos que estamos hablando, que deberían de ser lo mínimo para que el agricultor pudiera subsistir y tener una renta digna al trabajo que ha desarrollado durante todo el año, pues en muchos casos se quedan hasta cortos. Se quedan hasta cortos porque los kilos son bajos. Entonces, si tú tienes 40 céntimos sobre 25, que son 15 céntimos de diferencia, con la mitad de kilos, es probable que no te dé ni para un salario. Entonces, de lo que se trataría, o de lo que se trata, no solamente es de, evidentemente, que obviamente a todos nos interesa que la producción sea la que corresponde, porque este año habrán sido campos de 1.500 o de 1.000 kilos, incluso algunos por anegada, y esto es muy poquito cuando ha habido años de 4.000 y de 5.000 kilos por anegada. Realmente ha habido mermas muy, muy importantes. ¿Nosotros qué cantidad creemos que podíamos llegar a pagar al agricultor?
Ya no es tanto en cuanto a la cantidad que le podríamos llegar a pagar, que podríamos llegar a pagar cantidades similares a las que estamos hablando, sino la cantidad de producto que vamos a utilizar. Y esto me remito a las palabras de la respuesta o a la pregunta anterior, y es ¿cuánta cantidad vamos a poder utilizar? Y esto no lo podemos decir nosotros, sino que evidentemente lo va a decir el mercado destino, que puede ser pues tapicería o cualquiera, ¿no? Mira, por ejemplo, nosotros, y esto creo te lo adelanto, no sé si lo habréis leído ya en prensa, pero salió la semana pasada, hemos estado en muchas ferias internacionales desde el principio del año, la semana pasada, estando en Milán, salió publicada ya definitivamente la noticia de un gran acuerdo que hemos firmado con un gran grupo industrial que se llama Grupo Antolín. Sí. Pues Grupo Antolín es el mayor proveedor de acabados de interiores de vehículos de Europa. Es decir, no suministra una marca, suministra a todas las marcas, tanto a Mercedes, a Renault, a Hyundai, a Volkswagen, a SEAT, absolutamente a todos, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos sido capaces de validar nuestro producto para este sector de la automoción, que es el más exigente absolutamente de todos, y el volumen, pues evidentemente puede ser muy grande, muy alto. Evidentemente ahora, junto con Antolín, lo que vamos a hacer, evidentemente, es, con esta validación y con esta adecuación del producto para el sector de la automoción, que las compañías automovilísticas prefieran utilizar productos de estas características y, en lugar de pues, productos más contaminantes como la piel artificial, dijéramos, el poliéster de toda la vida, o la piel animal, que cada vez tiene más detractores, ¿no? Sí. Y al final, pues esta es un poco la explicación de si el agricultor va a obtener o no va a obtener. Por nuestro lado, nos encantaría quedarnos el 50% de todo, el 100% de todo el producto que se desperdicia y poderlo pagar incluso a las mismas cantidades que se está hablando. ¿Por qué no? Porque has nombrado ahí una cuestión que serían las tapicerías para automóviles, como un poco creo que te referías, pero digamos, ¿qué otras aplicaciones tiene? Quiero decir que ropa, calzado, ¿qué es lo que la posterior uso de todas estas materias que estás tratando? Pues esto es la gran ventaja de este producto, porque puede ser utilizado para cualquier sector. De hecho, nosotros, y como he dicho, hemos estado a principios de año, los primeros días de enero, en Frankfurt, en Alemania, en la feria de la tapicería en general, para sofás, para sillones, para todo tipo de tapicerías. Después nos hemos ido a mitad de febrero a París, a la feria de Prime Vision, que es de la moda y evidentemente tiene un gran campo de trabajo en sectores de la moda, como pueden ser bolsos o como pueden ser incluso ropa, chaquetas. En definitiva, la moda es un sector muy especial porque precisa de un producto como más exclusivo, no en grandes tiradas, sino muy concreto para hacer unos productos, ¿no? Y la semana pasada estuvimos en Milán, en la feria de Línea Pele. Allí que hay, evidentemente allí hay todo lo referente a la piel natural, a la piel que actualmente o que habitualmente se ha venido utilizando para cualquier tipo de sector, ¿no? Pero ayer mismo estábamos en Futurmoda, en Alicante, en la feria del calzado, y evidentemente tenemos muchísimas empresas interesadas de la zona de Alicante precisamente en utilizar este producto. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, porque es más barato incluso que la piel animal. Evidentemente tiene un coste elevado porque no es fácil producir esto y necesitamos unas materias primas para que no es coger un caqui, secarlo y ponerlo en los pies, porque aquí al final de lo que se trata es de que cumpla. Ahora hablaremos también de esto junto con la propuesta del trataremos en la segunda parte del programa. Unas características mecánicas que son exigidas por una industria. En el caso práctico que habíamos comentado del tema de la automoción, claramente hay que cumplir unos requisitos, porque no tiene sentido que tú le ofrezcas un producto que a los 2 meses se haya roto, ¿no? o que emita cierto olor que no sea aceptable, ¿no? Pues evidentemente. Por lo tanto, hay que cumplir una serie de requisitos que nosotros los hemos cumplido y es el tiempo que hemos estado trabajando para llegar a lo que ahora mismo tenemos. Por lo tanto, usos todos y diversos. Muy bien, Quique, la última antes de la publicidad. Pues yo tendría un poco, aunque luego nos dirá más definitivamente y tal, pero para hacer 1 metro cuadrado textil, he visto que ahora nos explicarás y tal, pero he visto una calidad excelente, es decir, yo que no soy un gran entendido de estas cosas, yo lo toco y me ya es raro eso, Quique, ya es raro eso, que tú no seas entendido. De vacuno me podrían decir, bueno, tiene un tacto excelente, ha sido un momento realmente para hacer 1 metro, ¿cuántos kilos de keki, por decir algo?
porque me imagino que el propio producto tendrá un desperdicio, lo que es la parte central del producto, tendrá algunas cositas, y a partir de ahí ese producto entrará en un proceso con algún tipo químico y tal, y se llega ahí. Pero realmente, 1 metro cuadrado, por ejemplo, de un tapizado o de una tela, ¿cuántos kilos necesitaría? Porque es para saber que, además, eso va a repercutir luego con el coste finalista y que sea, aparte de la calidad, de que pueda ser singular, de que pueda ser, pues bueno, que las industrias sea un producto atractivo. Es decir, uno de los grandes, la inflación, todo lo que ha venido, pues ha encarecido, y que podamos sacar productos, calzado, ropa, la variedad de productos que pueden hacer del keki a un mejor precio también. Y al final, toda la cadena, el productor gana, quien produce gana y quien vende gana. Es decir, y el consumidor, realmente, ¿no? y el consumidor, sobre todo, el finalista es sobre todo. ¿Qué hace falta para hacer 1 metro de un textil de calidad media? Porque habrán grosores, habrán tal, pero es decir, bueno, podemos hacer esto con un metro. Lo que hace falta es mucha paciencia, eso por supuesto, porque poder desarrollar esto, como he dicho, no es secar el kaki y ya tienes un metro de tela, ¿no? Evidentemente eso no funciona así, y tampoco es todas las partes del kaki son utilizadas para. ¿Por qué? Porque evidentemente hay muchos componentes y muchos compuestos que tiene el kaki que no es que no hagan falta, sino que en algunos casos hasta pueden llegar a molestar, ¿no? Por ejemplo, el azúcar. O sea, el kaki tiene una cantidad de azúcar tremenda. Estamos hablando de 25-30 grados Brix, por ejemplo, y lo puedes imaginar, cuando coges azúcar y lo pones a temperatura de un horno, ¿qué ocurre? Carameliza. ¿Vale? Por lo tanto, rompería. Claro, entonces no nos interesa. Entonces lo que hacemos es desmembrar el kaki en partes, ¿vale? Lo trituramos todo y luego en lo que es en la línea de producción se desmembra en partes y se utiliza lo que no. Y lo que no se utiliza para otros cometidos, ¿vale? Que de eso ya hablaremos en otra ocasión, porque tenemos otros productos también desarrollados con el propio kaki, precisamente dentro de esa línea de economía circular que estamos hablando, ¿no? ¿Cuántos kakis se necesitan o cuántos kilos se necesitan por metro cuadrado? Pues esto es como la fórmula Coca-Cola. O sea, esto no se puede contar. Pero lo que sí que te puedo contar es que este producto tiene un 75,22% de producto natural, ¿vale? Entre ellos, y la gran mayor parte de ese producto es kaki, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que ese porcentaje no lo estamos diciendo nosotros, porque aquí hay algo importante también, y es no solamente hacer algo que realmente tú digas que es así y que funcione, sino que un tercero cualificado te diga que eso es así. Lo certifique. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Y nos fuimos directamente al Instituto Tecnológico del Textil, que está en Alcoy, que se llama ITEX, ¿de acuerdo? Y le dijimos, mira, este es nuestro desarrollo, esto es lo que hemos hecho y queremos que nos evalúes el producto y nos certifiques el producto con lo que tenga. No le dijimos lo que tenía ni lo que tenía, lo analizó y nos emitió un certificado, que también lo tengo aquí, y dice, evidentemente, que tiene un 75,22% de producto natural, con ciertas características de abrasión, de tolerancia a la luz solar, cuántas veces podemos doblar, porque, por ejemplo, para el tema del calzado, eso es muy importante, claro. Porque, claro, cada vez que caminas, doblas, ¿no? Entonces, la industria dice, a mí me interesa siempre que pueda tener más de 50.000 flexiones, que es una de las pruebas que se le hacen las flexiones. Se lo ponen en una máquina y aquello empieza a doblar. Entonces, me interesa si puede aguantar 10.000, 50.000. Vale, la nuestra aguanta 250.000. ¿Vale? Madre mía, pues... En el caso de flexiones, en el caso de abrasión, que es un procedimiento que se llama Martindale, exactamente lo mismo. Es decir, estamos en 70.000 de Martindale y tendríamos suficiente con 25.000. Es decir, el producto tiene muchísima calidad. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño break para la publicidad y en breves minutos seguimos con esta empresa que, bueno, es inquietante y nos está absorbiendo toda la atención por la innovación que conlleva. Gracias, Pinsara. Hola de nou. Estem en una empresa que ja hem vist en la primera part
que se dedica a aprofitar los del caqui que té una inferior qualitat o la que té molt bona qualitat, però en principi pareix que salvo lo que tenga molt de sucre se pot aprofitar. Estamos con el gerente de la empresa, Jaime Sanfélix, y vamos a continuar viendo cosas de esta empresa que nos resulta apasionante. Hola de nuevo. Hola, Benjamín. El tema que yo quería plantear, digamos, como primera cuestión, antes de entrar en... me gustaría que mostraras el producto a las cámaras y que un poco nos dijeras las texturas. Es que si no lo... Sí, ahora. Eso que lo vean, porque yo lo hemos tocado y la verdad es que es esto y bueno, parece un muestrario de un comercial de ropas, vamos. Lo es. De hecho, fijaros que este muestrario, precisamente porque esto es lo que llevan los agentes que hemos contratado en toda Europa, llevan este muestrario precisamente a las tiendas que al final van a ser nuestros clientes, ¿no? Pues marcas de moda, no quiero hablar de ninguna marca en concreto en este momento, pero sí que evidentemente pues van a ir a las marcas de primera línea, tanto de ropa como de tapicería, como de calzado, como lo que sea, y llevan entre sus catálogos generales un catálogo especial que es este, ¿no? Este catálogo me gustaría explicar primero qué es, ¿no? Porque este catálogo realmente, como veis aquí, tiene de alguna manera la fotografía de los kakis, ¿no? Esto es un formato de venta que se llama pitufo, ¿vale? En cuanto al tamaño, y que realmente hemos intentado o pretendemos con esto hacer ver cuál es el mensaje que hay detrás de este producto, ¿no? Porque lo estamos viendo y simula una caja de madera de real donde se están depositando los kakis a la venda, ¿no? Pero realmente cuando lo abrimos, en lugar de estar los kakis, lo que tenemos es precisamente la piel, ¿no? La piel hecha con los propios kakis, que si quitamos la piel, pues evidentemente ya no hay ni kakis ni hay piel, ¿no? Entonces lo que hemos intentado es seguir con la filosofía de la historia que tiene este producto, porque como hemos dicho anteriormente, esto no solamente es un producto de muchísima calidad, sino que es un producto que persigue un objetivo social, que es el mantenimiento de un ecosistema productivo e el incremento de una actividad empresarial alrededor de lo que es la zona productora del propia materia prima, que en este caso es el caqui, ¿no? Entonces, como veis, aquí tenemos pues diferentes colores, diferentes texturas. Sí, muéstralo mejor allí a la cámara aquella, que es donde mejor se verá. Sí, perfecto. Sí. Vale, entonces tenemos diferentes colores, diferentes texturas, podemos tener diferentes grosores, como decías anteriormente. Sí. ¿Para qué? Pues porque evidentemente no es lo mismo hacer una chaqueta que hacer un zapato. El zapato necesita un grosor mayor que una chaqueta, ¿no? O una cartera, o una funda de un móvil también, ¿no? O hasta la alfombrilla para del ratón de un ordenador. Por lo tanto, nos permite, utilizando también colorantes naturales, ¿de acuerdo?, que es muy importante, utilizamos colorantes 100% natural, que nos da un resultado muy, muy válido, tener la posibilidad de tanto cambiar la textura como, por supuesto, el color del mismo, ¿no? Y aquí, además, le acompañamos, como decía, el certificado del propio ITEX, validando y avalando todas las pruebas que hemos hecho en el Instituto Tecnológico. Quique, más cosas. Yo estoy mirando y la verdad es que es espectacular. Hay que tocarlo y verlo, porque las imágenes no van a transmitir la percepción que hemos tenido nosotros al tocarlo. Y estamos hablando del keki, y el keki, desde que se recoge, tiene un proceso para... Yo le preguntaría, ¿hay productos o frutales alternativos para llegar a lo mismo? Es decir, que no sea el keki, que me dijera, con la patata se puede hacer, es un decir, o con la manzana también se puede hacer, es decir, porque ahí hay un proceso, estoy seguro, la materia prima aquí es el keki. ¿Se puede utilizar otra materia prima? A ver, evidentemente, nosotros hemos utilizado el caqui porque hemos hecho una investigación básica asociada a la composición del caqui, ¿de acuerdo? Entonces, esta materia prima, evidentemente, tiene todo el sentido del mundo, porque no hubiera tenido ningún sentido que nosotros hubiéramos hecho un desarrollo para hacerlo con cocos
o con chirimoyas, que aquí no hay, ¿no? Entonces, hemos hecho una investigación, como he comentado, en el parque científico, con nuestros propios técnicos y con técnicos en colaboración de la propia universidad para poder llegar a desarrollar esto, y el desarrollo que hemos hecho es exproceso para el caqui. ¿Por qué? Por los compuestos que contiene el caqui. Ahí hay una cuestión que para mí es de mucha, quiero decir, de mucha enjundia. ¿De quién es esta idea? ¿Cómo se pergeña esta idea? Porque es una idea muy original y evidentemente no es sencillo, digamos, que alguien se ponga a pensar que aprovechar el caqui que está ahí, que realmente es un desecho, en muchas ocasiones, para sacar un artículo de lujo. Quiero decir, ¿en qué sitios, quién es el iniciador de la idea? Pues a ver, sin querer pecar de modesto, la idea es mía. ¿Por qué? Porque yo me he desarrollado profesionalmente toda mi vida en el ámbito agroalimentario, desarrollando iniciativas de todo tipo de innovación siempre, y conozco perfectamente el sector agroalimentario y particularmente el agrario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como he comentado además, también padezco los rigores del sector, porque ganamos muy poquito cuando se puede ganar, pero perdemos mucho cuando se pierde, ¿no? Entonces, como he comentado, y sobre todo la idea surge cuando, como habíamos dicho, Rusia cierra las fronteras a la importación de productos de Europa. Y de esto hace 7 o 8 años, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo a ver que había un incremento muy notable de la producción, porque todo el mundo estaba plantando caquis, yo mismo estaba plantando caquis hace 7 o 8 años, y veía que de los 30 40 millones de kilos que se producían en toda la Comunidad Valenciana íbamos a pasar a lo que actualmente estamos, que estamos cerca de los 500. Entonces veía que cada vez más se quedaban los caquis en el suelo y yo digo, tenía que buscar una alternativa fuera como fuera, porque no podía tener ese sentido, ¿no? Es decir, estamos desperdiciando una materia prima. Y la idea cómo surge, es decir, yo no soy ni me considero ningún genio, simplemente veo oportunidades donde otros tal vez ven problemas, ¿no? Entonces, al final, el caqui, ¿qué es? Es una fruta, y la fruta ¿qué tiene? Fibra. Al fin y al cabo, el cáñamo, ¿qué es? Una planta, ¿y qué tiene? Fibra. Se hace tejido del cáñamo, se hace tejido de lino, se hace algodón con lo que una planta hace, ¿no? Es decir, al final, la idea surge de ahí. Si nosotros podemos utilizar otras plantas, otras variedades para utilizar ese material vegetal, esa fibra para producir tejido, ¿por qué no podríamos hacerlo con la gran cantidad de fibra que tiene el caqui? Porque el caqui tiene mucha fibra. Y luego, como he comentado, tiene otras ventajas y particularidades que es muy interesante comentarlas, aunque no es el caso de este momento, porque no vamos a hablar de Percy Skin en cuanto a piel, pero tenemos otro desarrollo hecho y también comercial, que evidentemente también proviene del mismo. Lo conoceremos otro día y que te encuentres en disposición y que tengas unos minutos, lo trataremos. Quique, otras cosas referidas. Pues nada, yo veo, por ahora estoy viendo, que el producto reúne 3 pilares fundamentales. Parece ser que el precio va a ser interesante, y no solamente para el productor, para el finalista va a tener calidad, y luego la cantidad de prestaciones que nos está diciendo, que no solamente para hacer zapatos, es que hay una gran variedad. Pero vosotros, este producto, antes hablabas que estáis yendo a ferias y estáis ofreciéndolo al finalista, pero hoy cuando te vayas hacia Alginet, cuando pases por la variante de Guadassuar, verás, llegando a la rotonda que está cerca de entre la Alcudia y Guadassuar, verás una gran extensión de que hasta hace un mes era un campo de caqui. Y ha decidido talar, cortar, quemar, y la verdad es que yo, que suelo viajar bastante a Valencia, pasaba muchas veces por ahí y veía como los caquis maduraban y caían al suelo, maduraban y caían al suelo. ¿Vais a ofrecerlo a las cooperativas? ¿Vais a enseñarlo a los productores para que se motiven en la producción del quequi? Porque esto puede ser una motivación. Estábamos diciendo que entre lo que pueda vender, estará a mejor o peor precio, pero la merma, tú sabes que la merma era merma, se perdía en el campo, se trituraba luego posteriormente y quedaba como un abono casi, es decir, ya con lo que se saca del árbol, que es aquel que se comercializa, se envasa y tal, más el que queda en el suelo, que también tiene precio, porque hasta ahora no tenía precio, se perdía.
¿Crees que estáis llegando al agricultor como para decir, vale la pena, voy a producir quequis? Que ahora en este momento están talando, cada vez hay menos superficie de Claro. plantaciones. ¿Podéis volver a motivar? Porque aquí tenemos una pega los valencianos. Yo recuerdo en cítricos que cuando salió la famosa clementina o mandarina Fortuna, todo el mundo plantó Fortuna y ¿qué pasaba? Los primeros años se pagaba muy bien y poco a poco llegó un momento que ya ni era interesante. Con el quequi, sabes que hubo una explosión en un momento determinado, que todo el mundo talaba naranjos y plantaba quequi, porque se pagaba muy bien, tampoco tenían enfermedades como el cotonet y todo eso, que también ha perjudicado mucho, la negrilla, todas esas cosas, ¿no? Pero se está diciendo, se está ofreciendo al productor, las cooperativas, y digo cooperativas porque serán los mayores proveedores de esto, porque por la cantidad de agricultores que aglutina, para motivar al agricultor y decir, vale la pena porque tenemos salida en el mercado para el consumo y aquello que no pueda servir para el consumo y que antes lo perdías, vas a poder. Ya al menos alguien tendrá una plantación y dirá, es que la campaña ya no me cuesta dinero, sino que le gano. Es que yo creo que con esa oportunidad que estáis dando vosotros a los agricultores de pasar a pérdidas, podemos al menos o quedar a tablas o ganar. Y quedar a tablas es que las horas que le ha dedicado y los costes y tal, pues ya no ha puesto el agricultor dinero, ha puesto, pues bueno, el esfuerzo. Correcto. Sí, a ver, el objetivo no es que se quede a tabla, sino que gane dinero, porque si no gana dinero no puede vivir de ello, evidentemente, ¿no? Sí, o sea, evidentemente nosotros no solamente lo vamos a hacer, sino que ya lo hemos hecho. Es decir, nosotros nos hemos reunido ya con los representantes sectoriales de las asociaciones de agricultores y evidentemente son conocedores de esta iniciativa. Son copartícipes de la ilusión que genera, evidentemente, la creación de ese ecosistema productivo que estamos hablando. De igual manera, también hemos hecho copartícipes al ámbito general de la política, es decir, nos hemos reunido con representantes, con el propio conseller de Industria, para contarle el proyecto, porque esto al final, como he dicho, puede ser un motor económico de una zona muy concreta como es esta, ¿no? Al fin y al cabo, se han desarrollado industrias, y todos lo recordaremos, en la zona, por ejemplo, de Llombai, hace como 30 años, hubo una industria muy potente de producción de cuero y se vendía y se producía y había cientos, cuando no miles, de puestos de trabajo asociados a lo mismo, ¿no? Vacas no hay en esa zona y, sin embargo, se creó una zona industrial. Ahora, con esto, tenemos las vacas, son caquis, pero tenemos las vacas. Por lo tanto, esa ilusión la estamos intentando contagiar a todo el mundo para que se sume a ese proyecto de creación de un sector auxiliar alrededor de la propia producción para ser usuarios del mismo, ¿no? Lo que decía, vamos a ver, esa cooperativa o esa empresa que en una localidad, pues en Alcudia, en Guadassuar, en Alginet, en Carlet, en el propio Alcira, donde estamos ahora mismo, decidan montar una fábrica para producir zapatos para que no vengan de China y que evidentemente tengamos aquí la posibilidad de poder crear nuestros propios productos con nuestro producto creado aquí, eso al final es riqueza para todo el mundo. Y ese proyecto está lanzado. Es un proyecto que hemos hecho copartícipe tanto la Generalitat Valenciana como a las asociaciones sectoriales para que evidentemente se sumen a esta iniciativa y de alguna manera entre todos lleguemos a poder ofertar este producto y que cada vez el consumo del mismo sea mayor y al final se utilice la mayor parte del caqui que se desperdicia. Como ves, al final siempre vamos a lo mismo, es decir, ¿cuánto caqui vamos a utilizar? Pues cuanta más gente esté utilizando este producto, más caqui se va a poder utilizar y más gente va a poder vivir de ello, ¿no? Porque si al final nosotros cogemos 200 millones de kilos y esos 200 millones de kilos los convertimos en X millones de piel y esos millones de piel se hacen X miles de prendas, pues todo el mundo va a ganar, todo el mundo, desde el productor del caqui a evidentemente el que haya hecho la piel y también la prenda de la piel y la venda, ¿por qué no? Es totalmente una economía circular sostenible y además de economía social, porque es local. Sí. Ahí hay dos preguntas que no me gustaría que acabáramos sin, digamos, sin abordarlas. Una es cómo influye el producto en el medio ambiente, porque es evidente que si se quedan los caquis tirados, pues producen mosquitos, producen desperdicios, producen bastantes ineficiencias.
si tenemos una cifra de caqui que se pierde, no de lo que se produce, sino de lo que ahora se podría aprovechar casi un 99%, que yo estoy considerando como una cifra tópica. ¿Esto cómo lo valoras tú, las dos cuestiones estas? Es muy interesante la pregunta y sobre todo muy compleja la respuesta, porque realmente yo creo que partiría de cuánto se ha contaminado para producir algo que es un desperdicio. Esa es la primera pregunta que habría que responder, ¿no? Porque estamos hablando, y respondiendo a la última pregunta que has hecho, cuánto que aquí se desperdicia es el 50% de lo que se produce, ¿vale? Por lo tanto, eso es una barbaridad, ¿no? Claro que es una barbaridad. Entonces, si resulta que estamos empleando insumos, energía, agua, fertilizantes, insecticidas, desplazamientos, para producir un 100%, pero solo utilizamos un 50%, de alguna manera la huella de carbono por kilo de caqui es el doble de lo que debería de ser, porque estamos utilizando solamente la mitad. Claro. No porque el caqui tenga una huella de carbono alta, sino porque no utilizamos la totalidad de la misma, ¿no? Entonces, esto en sí mismo ya es una ventaja, el que podamos utilizar un producto que ya ha sido creado. Nosotros no vamos a producir para crear una materia prima, porque esa materia prima ya está creada. Por lo tanto, estamos utilizando un insumo que realmente es una materia prima. Punto 1. El punto 2 es el 50% que habíamos comentado y sobre todo, y es la segunda parte, y es cuánto vamos a poder dejar de contaminar por utilizar este producto en contra de los tradicionales. Eso era el sentido de mi pregunta. De la piel artificial o la animal, ¿no? Evidentemente la piel animal es la más contaminante de todas, ya no solamente por el uso de la propia piel, porque puedes o no tener en cuenta, porque aquí que fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Pero realmente cuando le quitan la piel a un animal, pues bueno, los productores de piel animal siempre dicen, no, es que esa piel no se ha producido para la piel, se ha producido para la carne y por lo tanto la piel no tiene un coste de producción. Bueno, comprando esa filosofía, ¿vale? Que es verdad, realmente cuando una vaca sacrificada en un matadero, obviamente es para la carne y la piel ya está allí, por lo tanto no tiene un coste ambiental, pero cuidado que hay que curtirla. Y la curtición de esa piel tiene un alto componente no solamente de contaminación de CO2, sino contaminante por los metales pesados que utiliza. Entonces esto a nivel de contaminación es muy importante. Por lo tanto, nuestro producto puede llegar a compensar porque elimina parte de uso de esa piel, porque no va a existir tanta en el mercado, y también la piel artificial, porque la piel artificial, vosotros sabéis, que son poliuretanos. Esto, al fin y al cabo, aparte de la contaminación del propio poliuretano por lo que significa la parte plástica, también tiene una huella de carbono elevada por todos los compuestos que puede llevar a tener, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos patas importantes en el tema medioambiental. Una, la utilización de un insumo que ya ha sido producido, y otra, la no utilización de aquello que esto va a compensar o a reducir. Muy bien, se nos está echando el tiempo encima, pero todavía nos queda un espacio para dos consideraciones. Enrique, tú la primera, céntrate en esa bala que te queda. Hombre, yo después de haber oído a Jaime, veo que es una ventana para el agricultor importante. Creo que si esto llega a las cooperativas, hay que buscar algún dinamizador dentro de esas cooperativas y dentro del comercio, porque para evitar esa tala que se está haciendo por esa merma, porque se perdía un 50%, luego el precio del mercado no era bueno, pues se producía pérdida. Pero esto puede cambiar totalmente, evitar las talas, que vuelvan a incrementarse superficies. Es una lástima, y tú que eres de la ribera también, pasearte por la ribera y ver la cantidad de campos abandonados, bien de cítricos, bien de propio quequi, bien de otro tipo de frutales. Yo creo que esto es una ventana de oxígeno importante para el productor, para el agricultor. Además, hay una serie de cosas que yo no sé si, por ejemplo, el cotonet o cuándo le afecta, pero en un momento determinado siempre tiene salida el agricultor. Ya menos dependencia de la climatología, claro, no es el mismo precio seguramente el de desecho que decimos que el que se puede llevar a una mesa, pero creo que el conjunto de ambas cosas ya puede permitir a algún agricultor a decir, creo que es importantísima esta ventana para ese productor, pero sobre todo se va a necesitar que vosotros
transmitáis esa cultura que tenéis, el tema finalista a organizaciones como a organizaciones, a colectivos y tal, todos dependientes de la agricultura, para decirles, no, no tales, es que yo soy comprador tuyo, ¿eh? Yo puedo hacer, y a lo mejor podemos volver, sin olvidar que hay que intentar abrir más mercados. El keki nos cerraron Rusia, todos los países del este, pero bueno, vamos a intentar, es un producto que es muy atractivo para consumir. Si encima le sumamos esto, pues el agricultor, el productor puede encontrar un respiro muy importante. Es lo que desde aquí os invito a que hagáis, que intentar, yo siempre me ha gustado mucho utilizar el gano-gana, es decir, vosotros ganaréis como industriales, estáis asumiendo un riesgo, un coste importante en la investigación y para llegar ahí, pero creo que el agricultor tiene una oportunidad importante de mantener lo que tiene y en algún caso a lo mejor crear nuevas plantaciones. Sí, por supuesto, y ese es un poco el objetivo, ¿no? Pero además yo añadiría que, date cuenta que estamos hablando de la utilización de ese descarte de la cosecha, dándole un valor. Por lo tanto, el incremento, aunque por precio por kilo parezca que puede llegar a ser menos, evidentemente, estás multiplicando los actuales rendimientos, porque estás utilizando un producto que era cero. Entonces, a partir de ahí, y evidentemente nosotros no pretendemos que no se venda producto en fresco, claro que hay que vender, porque es donde hay una gran ventaja en el precio de venta de ese producto. Pero obviamente el tener una salida alternativa también va a favorecer que el mercado en fresco no tenga la presión que también tiene actualmente para obtener esa rentabilidad. Por lo tanto, es un win-to-win, como decías, y sí, estamos en contacto con estas organizaciones para, evidentemente, entre todos llevar a buen término este proyecto, ¿no? Dos cosas ya para cerrar, que nos va ya acasante el siguiente programa. Yo quiero pensar que la maquinaria que usáis no puede ser una maquinaria convencional. Se me antoja que sería una maquinaria cara. Esto es lo que yo considero y ahora nos lo explicarás tú en la medida que puedas. Y luego, para cerrar, sí que me gustaría saber cuántos proyectos, aparte de este, en este momento tenéis en marcha, sin entrar en ellos, ya entraremos en otra ocasión, pero cuántos proyectos, digamos, estáis trabajando. Pues dando respuesta a la primera pregunta, para terminar con los nuevos proyectos y dejar un poco a la audiencia con las ganas de conocer un poco más, te diré que evidentemente son máquinas muy complejas, muy grandes. La línea de producción, por ejemplo, mide 100 metros. Con eso que te lo diga es suficiente. Al final se necesitan hornos de secado, de trabajo en continuo. Actualmente somos capaces de producir cientos de metros diarios en continuo. Y esto, evidentemente, te puedes imaginar que la inversión es importante, muy importante. Pero bueno, evidentemente, como muy bien has comentado, tiene un riesgo empresarial y esperemos al menos no perder, ¿no? Evidentemente intentaremos ganar, como todo el mundo, pero también con la perspectiva de que gane todo el mundo, porque como hemos comentado a lo largo de la entrevista, claramente aquí va a ganar todo el mundo. Hay 4 patas en esta ecuación, ¿no? Y la cuarta, evidentemente, es el tema social que estamos comentando, en el que tiene que participar toda la sociedad, ¿no? En cuanto a qué nuevos proyectos estamos haciendo, pues estamos haciendo varios. Estamos haciendo varios proyectos, pero fíjate, todos relacionados pero con relacionado con esto, totalmente diferente. Todos con el kaki. Todos con el kaki. Todos con el kaki. Bueno, tenemos ya un producto, no voy a desvelar porque ya tiene nombre, tiene hasta página web, ya tiene todo, pero no es momento ahora de hablarlo. Pero hemos desarrollado un producto nutracéutico con los compuestos activos del kaki que, entre otras cosas, favorece la no aparición del Alzheimer. Oye, eso es muy gordo, ¿eh? Bastante. Pues nada, en 2-3 meses que tengas disposición ya entramos y analizamos eso porque, bueno, me has dejado bocabadaz, que se dice en valenciano. Bueno, está bien, sí. Sí. Yo, aquí estamos. Jaime, te garantizo, y a lo mejor veremos si Benjamín tiene, porque escribiendo libros se pasa la vida, pero espero que tenga una tarde libre, una mañana, y podamos visitar, porque he visto el producto finalista, pero me gustaría conocer esos 100 metros, cómo produce, porque es muy curioso. Y espero que la Universidad Politécnica y gente que lo siga, que lo vea, porque estoy seguro que esto
va a tener que evolucionar a mejor, es decir, para reducir costes y que sea cada vez mucho más atractivo. Pero te garantizo que si podemos, si nos invitas, sí que me encantaría, porque creo que es muy curioso llegar a lo que hemos visto. Hoy lo hemos visto todo en palabras y en imágenes, pero como Santo Tomás, si lo tocamos seguro que no lo vamos a creer. Muy bien, pues muchas gracias. No, gracias a ti, gracias Enrique Gracias. por tus palabras, por tus consideraciones y nada, espero que nos veamos pronto y sobre todo felicitarte porque yo que he sido profesor de la Facultad de Economía, admiro sobre todo la capacidad de generar proyectos, de innovar y de imaginar lo que nadie ha podido imaginar, y esto es algo que no tiene precio y sobre todo en los tiempos que vivimos. Así que Jaime, muchísimas gracias y enhorabuena por lo que has recorrido ya de tu camino. Muchas gracias, aquí seguiremos. Molt bé, pues en això hem acabat este programa, hem de deixar pas ja als nostres companys, agraeix per el vostre seguiment i espero que la setmana que ve, altra volta, estigueu ahí amb nosaltres i puguem compartir experiències empresarials. Moltes gràcies i bona nit a tots i a totes.